Y en la tarde, fin de semana, le voy a dar la bienvenida a Luis Vicente León, presidente de la firma Data Analysis, que nos acompaña desde Caracas. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, encantado de hablar con ustedes. Para nosotros siempre un placer. Solicitar una ley habilitante, doctor León, a la Asamblea Nacional para defender la soberanía y la paz de Venezuela ante la agresión del imperio, ¿no es contradictorio cuando se mantienen las relaciones comerciales con Estados Unidos? Bueno, hay obviamente un conflicto diplomático importante en este momento. La declaración de emergencia por parte de los Estados Unidos es un tema que se malinterpreta de manera perceptual en Venezuela, toda vez que es como un poco estrambótico el tema de declarar emergencia de Estados Unidos por una amenaza en Venezuela. El resultado real es simplemente una sanción individual a algunos funcionarios del gobierno venezolano. Pero el tema perceptual, cuando tú lo enmarcas, lo presentas públicamente y lo enmarcas en esa declaratoria de emergencia, es percibido a nivel nacional como un acto bastante desproporcionado. Entendemos, cuando analizas el tema con detalle, puedes entender que es la forma procedimental como el presidente de los Estados Unidos puede tener, digamos, los permisos para poder actuar con los temas de visa o congelamiento de cuentas. Pero eso, en términos de la población, pues se percibe sin duda como un tema, digamos, más nacional que individual o en todo caso específico. Y eso le da la oportunidad al gobierno venezolano de usarlo en términos de unificación interna, específicamente para las bases del propio chavismo, y también para mostrar eventos como más concretos sobre esas denuncias que ellos han hecho frente a los Estados Unidos como un imperio que lo amenaza, etc. La realidad es que ni creo que el gobierno de Venezuela sienta en verdad que Estados Unidos va contra ellos, ni a una invasión, etc. Ni creo, por otro lado, que Estados Unidos tampoco perciba que Venezuela es ninguna amenaza real contra su seguridad. Pero los dos, al entrar en esos procesos diplomáticos, están tomando ventaja. Probablemente Estados Unidos también en su debate entre republicanos y demócratas y los temas de cubanos y venezolanos emigrados en Venezuela, que evidentemente van a presionar una acción fuerte sobre el tema venezolano, y el gobierno de Maduro dentro de Venezuela, porque le permite en efecto unificarse para defenderse en una percepción que vale la pena decir no es positiva frente a la decisión de los Estados Unidos mayoritariamente en Venezuela, incluso para la oposición. Ahora, señor León, el viernes vimos un cambio en el discurso de Nicolás Maduro. De la amenaza y la intimidación pasó a un gesto de buena voluntad. Incluso le tendió la mano al presidente Barack Obama para buscar una solución pacífica a este impasse. ¿A qué se debe esta ambigüedad? Bueno, yo creo que hay dos elementos que hay que además es muy clásico en el tema diplomático. También lo tuvo muchísimos años México. Son procesos ambiguos, que parecen ambiguos cuando tú los ves en el análisis racional, pero lo que realmente está ocurriendo es que hay un discurso hacia el interior, el discurso de toma de ventaja por parte del gobierno de Maduro, que eventualmente necesita temas políticos y debates políticos mucho más que debates económicos, que son mucho más costosos internamente para él. Es decir, debatir en Venezuela sobre la inflación más alta del mundo, o sobre los problemas críticos de abastecimiento, o sobre el problema de la depresión o recesión en Venezuela, pues no tiene mucho sentido para el gobierno del presidente Maduro, porque ahí no hay nada que ganar, solo que perder. Pero cuando tú mueves completamente el debate al plano político, pues siempre hay mucho más margen de maniobra. Y creo que el gobierno venezolano le cae de perlas, le conviene el debate político, en todos los sentidos. Le conviene, primero, hacerse básicamente de una posición nacionalista, tener la posibilidad de unificar sus grupos en la defensa, como al final también le puede convenir, al final de la historia, aparecer como el actor que eventualmente quiere buscar mecanismos de enlazamiento o reestructuración de las relaciones. En todo caso, esto va a durar un tiempo, y ese tiempo es un tiempo de debate político que sigue conviniéndole al gobierno venezolano mucho más que cualquier debate en el plano económico. Ahora, le pregunto, la cercanía de las elecciones parlamentarias y la
caída, además, en la popularidad de Maduro, ¿tendrían algo que ver con todo este tema, toda esta denuncia del golpe de Estado y la guerra económica? Es evidente que en el medio de una crisis económica de la magnitud que Venezuela vive, la popularidad del presidente se ve afectada, además se ve afectada de manera relevante, porque sobre todo en la medida en que pasa el tiempo hay más personas que lo relacionan o lo responsabilizan directamente o explícitamente de esa crisis. Y la popularidad del presidente cayó cerca de 30 puntos porcentuales desde su punto máximo, que era alrededor del 55%, hasta el mes de febrero, que es la última encuesta que tenemos. Ahora, vale la pena decir que cayó, no significa que va en picada, cayó y cayó muchísimo, pero ya tiene 3 mediciones más o menos que se mantiene relativamente estable, lo que nos permite decir que el piso del chavismo está en alrededor de 25%, entre 24, 23, 26%. Es decir, podemos tomar a 25% como un piso para el nivel de respaldo popular que puede tener el chavismo vinculado al presidente Maduro. Eso es bueno o malo. Es decir, desde el punto de vista electoral, que esto pregunta, desde el punto de vista de la posibilidad de ganar un evento parlamentario, 25% es un desastre para el gobierno, porque tú no puedes ganar una elección teniendo 25% si la oposición de alguna manera está unificada, tiene candidatos digamos, concretos y tiene una oferta que motive el voto. Ahora, ahí está la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿está la oposición realmente unificada? ¿Va a estar claramente definida una sola lista y un solo candidato por circuito de la oposición? Y segundo, ¿va a poder la oposición motivar a la gente a votar en esa elección parlamentaria? Bueno, yo creo que si vemos la historia, la oposición ha tenido, a pesar de sus divisiones internas y sus dificultades de liderazgo, en los eventos electorales se ha unificado, de manera que eso es una buena señal de que lo puede hacer, ya que lo ha hecho en el pasado. Pero también hemos visto ahora algunos conflictos con el tema de cómo se seleccionan esos candidatos y sobre todo hemos visto al gobierno picando, es decir, hiperestimulando a los radicales dentro de la oposición, que también los hay. Es decir, esta no es una pelea de cowboys donde todos los buenos están de un lado y todos los malos están del otro. Es decir, por supuesto que hay grupos dentro de la oposición que también se pueden considerar grupos radicales que buscan de alguna manera la desestabilización del sistema chavista o la desestabilización del gobierno. Bajo cualquiera de los argumentarios que utilicen, pues evidentemente existen y ellos, el gobierno pudiera estar picando esos grupos porque ellos saben que si existen grupos radicales opositores que van a la calle y se van por una vía completamente distinta a la vía electoral, donde para mí el gobierno tiene la peor pesadilla, es decir, porque lo que no tiene el gobierno son votos. Fíjese, señor Luis Vicente, usted hace un análisis completo, muy amplio sobre las oportunidades de la oposición, pero rápidamente le pregunto, ¿qué otras situaciones preocupan a los ciudadanos y que han sido cuantificadas por Data Análisis sobre la percepción hacia el gobierno de Maduro? La evaluación de gestión del presidente Maduro es bastante negativa. Estamos hablando de nuevo de que cerca de una cuarta parte de la población evalúa en positivo la gestión del presidente, mientras más del 64% de la población lo evalúa en negativo, el resto no sabe, no contesta. Luego tienes un elemento que para mí es muy importante, cerca del 84% de los venezolanos sienten que la situación económica del país es mala o muy mala. Y más de 82% de los venezolanos piden al gobierno un cambio en el modelo económico del país. Eso no significa que el 84% va a votar por la oposición, porque no es verdad que es una reversa. Es decir, el hecho de que el gobierno tenga un nivel bajo de popularidad no significa que hay alguien concreto en la oposición que capitaliza todo el resto de la sociedad, y por eso la oposición tiene el reto de unificarse, de articularse, de tener propuestas, de enamorar. Es decir, tiene una opción, tiene una oportunidad de oro, pero no tiene todavía la consolidación
de ese proceso. Un elemento también muy importante es que la mayoría de la población siente que el gobierno tiene que trabajar en conjunto con la empresa privada para rescatar el proceso económico. Más de 80% de los venezolanos rechazan las expropiaciones, rechazan la hostilidad del gobierno frente al sector privado, rechazan, sienten, 86% siente que las empresas que han sido expropiadas hoy operan peor y producen menos que lo que se producía en el pasado. Pero también vale la pena decir que 70% de la población en el año pasado sentía que los Estados Unidos no tenía por qué tomar sanciones unilaterales que no iban a ayudar a la solución de la crisis en Venezuela. Es decir, a pesar de la crisis, la mayoría de la población no siente que esto es un tema en el cual se deben inmiscuir países externos y mucho menos de manera unilateral. Y segundo, sienten que esas acciones, lejos de resolver la crisis, la pueden empeorar. Bien, agradecemos a Luis Vicente León, presidente de la firma Data Analysis, por este contacto. Tenga usted una feliz tarde. Gracias a ustedes por la invitación.